un estudio de grabación nosotros. This call is now being recorded. Sí, a full. No sé. Encima no sé, viste, las configuraciones. A mí me ha pasado por ahí en un par de clases que se grabó el video, pero no el sonido, cosas así. O sea, pero bueno. Y sí, más o menos uno se preparó. O sea, yo a comparación cuando empezó esto era un troglodita más o menos. O sea, Sí. ahora aunque sea, no sé, creo que mejoré un poco el sonido. Estoy en vías de mejorar el video. Pobre, tiene que ver mi pizarrón todo borroneado. Pero bueno, de a poco, se hace lo que se puede. El siguiente es el 3. Yo diría, si no les parece mal, ir al 4. El 3, yo les pasé la resolución de Victoria. De todas formas, si llegamos hoy lo vemos. Tal vez lleguemos, pero para asegurarnos yo iría al 4. Que incluso es el más heavy de todos, me parece. Bueno, el 4. Dice en un plano inclinado de ángulo variable, que tiene un cuerpo de masa 12 kilogramos. Tenemos un plano inclinado con un ángulo, llamémoslo alfa, ¿sí? Que variable significa que, bueno, en el medio del problema lo podemos variar, ¿no? O sea, va a depender de otras cosas ese ángulo. No significa que el ángulo tenga una dinámica propia, ¿no? O sea, que se vaya cambiando a medida que va pasando el tiempo. Eso sería un problema interesante por ahí para el final o tal vez física 1. Pero sería muy malo ponerlo ahora en un parcial. Así que estamos hablando de un ángulo que, bueno, vale algo, ¿sí? Pero significa que es una variable dentro de nuestro problema. Entonces, tenemos 12 kilogramos de masa, sujeto a un resorte a un extremo. Es decir, tenemos básicamente esta situación, o sea, acá hay algo que sujeta, está atado a un resorte, ¿no? Y ese resorte está sujetando acá un cuerpo de masa M en el plano. El plano, a su vez, tiene rozamientos, ¿sí? Con la superficie, con la base de la caja. Y bueno, la constante elástica sería un parámetro dado, ¿sí? Es un valor dado que depende de nuestro DNI. Así que básicamente nos están diciendo que la masa vale 12 kilogramos, que la constante del resorte vale nuestros dos últimos números del DNI, en newton sobre metro, y nos dan los coeficientes también. El coeficiente estático es 0,4 y el coeficiente dinámico 0,3. Y bueno, después viene lo que nos pide. Bueno, como siempre, la idea de esto es interpretar un poco la situación. En este caso tenemos una caja agarrada a un resorte, el resorte está fijo de este extremo. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que la caja se desplace hacia abajo, ¿sí? Entonces el resorte se estira. Puede ser que esto esté en equilibrio con el resorte estando estirado, con el resorte estando comprimido o con el resorte estando en longitud natural, ¿sí? Y salvo que el enunciado nos lo diga, si la situación inicial es que el resorte está estirado y yo agarro, estiro la caja y la suelto y veo cómo el sistema responde, puede llegar a pasar que la caja se mueva hacia arriba, ¿no? Pero lo que nos pregunta el enunciado, lo que nos dice es, bueno, calcular el ángulo máximo para que esto se quede en caso estático, se quede quieto sin que el resorte se estire.
sabemos que lo que vamos a evaluar acá es, yo voy a ir aumentando este ángulo hasta un punto en el que la caja ya empieza a deslizar y a estirar el resorte, ¿sí? Por lo tanto, bueno, vamos a proponer sistema de referencia, una componente X positivo para este lado y positivo hacia arriba, perpendicular a X. Esto siempre lo hacemos, digamos, de la forma más cómoda posible para que no nos complique tanto las cuentas, pero tampoco, digamos, no pasa nada si uno propone otro sistema de referencia, ¿sí? Porque se pueden complicar un poco más las cuentas o les puede llegar a quedar un signo contrario al resultado final y está bien, digamos, significa, ese signo implica, digamos, hacia en qué sentido se mueven las cosas dentro de nuestro sistema de referencia. Así que, nada, uno siempre les va a proponer el sistema de referencia más fácil, pero bueno, si lo proponen distinto, no pasa nada. Siempre y cuando sean coherentes después en la resolución. Ok, tenemos nuestro sistema de referencia. Nuevamente, mi sistema, lo que yo voy a evaluar, es la caja esa, la masa M, ¿sí? No me importa lo que le pase tanto al resorte. O sea, de hecho el resorte, bueno, yo la fuerza elástica sí puedo usar, pero eso es porque el resorte está vinculado a la masa, entonces hay una fuerza elástica aplicada sobre la masa, ¿sí? Pero el resorte como sistema, como objeto, no lo voy a estudiar, al plano inclinado tampoco, ¿sí? Me quedo simplemente con la caja, con la masa M, ¿sí? Y bueno, vamos a la masa M, vamos a su diagrama de cuerpo libre. Vamos a decir que la masa M está ahí. Yo voy a proponer la siguiente cosa, ¿sí? Vamos a pensarlo así. Me refiero al resorte. Primero tenemos el peso, ¿sí? Para interacción en el centro de la Tierra, y esto se va a desplazar hacia abajo, entonces vamos a proponer una fuerza de rozamiento en sentido contrario. Tenemos la normal por estar apoyada en el plano inclinado. Tanto la normal como la fuerza de rozamiento tienen su par de interacción en la superficie del plano. Y esto en principio no está estirando el resorte, pero si se desplaza hacia abajo, si comienza a estirar el resorte, vamos a tener una fuerza elástica, ¿sí? Una fuerza de restitución del resorte que va a intentar acelerar a la masa nuevamente hacia el sentido negativo de las X, ¿sí? Esa fuerza elástica, bueno, el par de interacciones estará en el resorte. Y creo que no me estoy olvidando de nada. El peso nuevamente no está volcado directamente sobre las dos ejes que planteamos en nuestro sistema de referencia, entonces tendremos nuestra componente X y nuestra componente Y, ¿sí? Y bueno, una vez que tenemos todas las fuerzas planteadas, vamos a la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal, bueno, sí, horizontal en nuestro sistema de referencia, sí, paralelo al plano. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la componente X del peso, fuerza de rozamiento y fuerza elástica, ¿no? Entonces, tenemos peso en X menos fuerza de rozamiento menos fuerza elástica igual a masa por aceleración, ¿sí? En esa componente X. Y en la horizontal, en la vertical, digo, vamos a tener la normal menos peso en Y. Esto lo pongo como ecuación 1. Y esto es igual a 0 porque en esta dirección la caja no se va a estar moviendo, ¿sí? O sea, salvo que el enunciado nos lo diga o aclare algo en particular, siempre vamos a suponer que la caja va a estar apoyada sobre el plano, salvo que haya alguna fuerza extra así aplicada ahí, que tenga alguna componente o que apunte hacia arriba y que nos haga pensar que por ahí
la caja se despegue del plano. Pero en este caso no pasa eso, así que normal es peso en I. Eso lo llamamos ecuación 2. Bueno, tenemos planteadas entonces las dos ecuaciones dinámicas para las dos componentes. Ahora vamos a los casos particulares, ¿sí? Para poder resolver. Lo que nos pregunta esto primero es hallar el ángulo máximo posible de dicho plano inclinado sin que el resorte se estire. Ok. Acá hay algo que me gustó, que plantearon algunos, que pusieron la fuerza elástica y pusieron K por delta X y a delta X le pusieron 0. Esto está muy bien. Esto está bueno. Es una buena interpretación de lo que está pasando. No es que el resorte desaparece, ¿no? Sino que no está estirado. Entonces, esta fuerza elástica pasa a valer 0. ¿Por qué? Porque delta X vale 0. ¿Sí? El estiramiento vale 0. Eso está bueno. Ahora, nos dice, bueno, de vuelta, ¿no? Igual que el primer problema, estamos en el caso estático, por lo tanto tenemos que tener cuidado con el tema de la fuerza de rozamiento estática, y nos pide, bueno, ¿cuál es el caso límite? ¿Cuál es el ángulo máximo que puedo tener sin que eso se empiece a mover? Es una forma un poco distinta a preguntar respecto al primer enunciado. El primer enunciado nos decía la fuerza mínima necesaria para que eso empiece a moverse, ¿no? La fuerza mínima necesaria para que esto empiece a moverse hacia arriba. Y acá me pregunta el ángulo máximo para que esto no se mueva, ¿sí? Bueno, son dos maneras de preguntar lo mismo, básicamente. Lo que significa es que, bueno, estamos en el caso estático, ¿sí? Nos pide que estemos en el caso estático, entonces aceleración 0. Como dijimos, K por delta X, en este caso de la fuerza elástica, me da 0 porque el delta X es 0. Me pide que el resorte no esté estirado. Entonces, me queda que peso en X, lo voy a pasar, bueno, vamos a escribirlo así, menos fuerza de rozamiento, fuerza elástica dijimos que vale 0, y la aceleración también. Entonces, nos queda básicamente esto, peso en X, tiene que valer lo que valga la fuerza de rozamiento. Y el caso, o sea, básicamente la fuerza de rozamiento estática sabemos que es menor o igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, peso en X tiene que ser menor o igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? Y bueno, resolvemos a partir de ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿dónde está el ángulo a todo esto? Está en la descomposición de la componente X del peso. Digo, ¿en qué varía que el ángulo se modifique? O sea, ¿en qué influye que el ángulo se modifique? Si yo aumento el ángulo, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, va a variar el valor de la fuerza de rozamiento porque depende del ángulo. Depende de la normal, ¿sí? Que bueno, tiene la componente, es igual a la componente Y del peso, y también varía la componente X del peso. Si yo el ángulo lo voy aumentando, va aumentando el valor de la componente X del peso, ¿no? Porque la componente X del peso va a ser el peso por el seno del ángulo va a ir aumentando a medida que aumente ese valor de ángulo, ¿no? Hasta llegar a 90 grados, y bueno, ahí es una caída libre menos la fuerza elástica. Entonces, bueno, tenemos esa desigualdad, vamos a resolver. Entonces, peso en X dijimos es mg por el seno del ángulo, del plano inclinado. Menor o igual a fuerza de rozamiento estática máxima, que es el coeficiente estático por la normal. O sea, ya esto es, dijimos, coeficiente estático por normal. Y la normal, de acuerdo a la ecuación 2, es la componente Y del peso. Entonces va a ser mg por coseno del ángulo. ¿Sí? Ok. Entonces, acá tenemos que despejar de cierta forma que me quede algo que
yo pueda transformar después. Y para eso es necesario conocer un poquito de identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, deja el seno acá, si yo paso dividiendo el coseno del ángulo, de este lado, bueno, MG y MG se me van, ¿no? Están en ambos lados. Entonces me queda el coeficiente estático igual a, menor o igual, seno sobre coseno. Es decir, ¿por qué lo puse de esta manera? ¿Por qué pasé el coseno dividiendo? Bueno, porque seno sobre coseno es tangente del ángulo, ¿sí? Entonces, me va a quedar que tangente del ángulo es menor o igual al coeficiente estático, ¿sí? O sea, cuando tengo identidades trigonométricas tengo que operar de esa manera, porque si yo tengo mi incógnita, que es el ángulo, lo tengo aplicado a un seno y a un coseno, o dos identidades trigonométricas distintas, cuando tengo que buscar la forma, ¿sí?, de reducir la expresión para poder después despejar el ángulo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, como cuando tenemos una igualdad, ¿sí? Es lo mismo, aplicamos la inversa de la tangente de ambos lados. Entonces, básicamente, me queda que alfa, el ángulo, es menor o igual a la inversa de la tangente del coeficiente estático, ¿sí? Sí, y esto, ¿está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que ¿de qué depende el ángulo alfa? Bueno, depende del coeficiente de rozamiento, básicamente, ¿no? Porque, bueno, la componente X del peso y la normal, la componente Y del peso, dependen ambas de la masa, ¿sí? O sea, eso no va a ser factor ahí. ¿Y de qué depende entonces que se mantenga el caso estático? O sea, de lo que tenga que valer este ángulo, bueno, del rozamiento, o sea, la naturaleza del rozamiento entre la masa y entre la superficie de esta masa y la superficie del plano inclinado, ¿sí? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y bueno, lo calculo como la inversa de la tangente de esto. Si hacemos esa cuenta, el mu estático nos decía que valía 0,4, entonces la inversa de la tangente de eso nos queda 21,8 grados aproximadamente. Entonces alfa tiene que ser menor o igual a 21,8 grados. ¿Qué es lo que estamos calculando ahí? El menor o igual significa que para que se mantenga ese caso estático, ¿sí? El ángulo tiene que ser menor o igual a 21,8 grados. Que se mantenga el caso estático y que la fuerza elástica valga cero. O sea, que se mantenga el caso estático y que el resorte no se esté estirando. Si nos imaginamos la situación, eso está bien, eso sucede, ¿no? Digo, si yo el ángulo este es 21,8, lo voy disminuyendo, ¿no? Fíjense que la masa M queda acá, la componente X del peso no va a ser problema tampoco, porque si yo disminuyo esto, bueno, fíjense, la componente X del peso va disminuyendo su valor, y además el resorte no se va a estirar, ¿no? Porque justamente no hay ninguna otra fuerza que aumente si yo disminuyo el ángulo. Entonces está bien que el ángulo, si es menor a 21,8, esto seguro se va a mantener en el caso quieto, en el caso estático, y incluso el resorte sin estirarse, ¿no? Ahora, si yo llego a ese valor límite, que es 21,8 grados, y supero ese valor de ángulo, bueno, entonces ahí ya la masa M va a empezar a arrastrarse hacia abajo, se va a deslizar y va a estirar a nuestro resorte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ángulo máximo para que pase esto? 21,8 grados, ¿sí? Si es menor que eso, se sigue manteniendo la condición de que la aceleración valga cero y de que la fuerza elástica valga cero, y si supero ese valor, bueno, ya pasó el caso dinámico y el resorte se estira, ¿sí?
¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo les fue en este ejercicio? Bueno, yo vi que plantearon bastante bien los que lo resolvieron, salvo, bueno, el tema de la desigualdad, sí, eso, como les decía, no es algo que les vayamos a poner mal en este momento, pero bueno, ténganlo en cuenta, por lo mismo que les comentábamos en el primer ejercicio. Y bueno, después... Sí, Aprovechen ahora para consultar, insisto, chicos, me habían dicho que había, bueno, que creo que fue el que más dificultades les presentó. Aprovechen, digo, insisto, para hacer las consultas. sí, pregunten todo lo que necesiten, si no es fácil, este era el problema más complicado. Ok. Así que cualquier duda que tengan, pregunten. Si siempre pasa de que por ahí lo ven resuelto y bueno, lo tienen ahí resuelto después, pero cuando uno se enfrenta a esto y tiene que resolverlo, ahí surgen las dudas. Así que como ustedes ya se enfrentaron a esto e intentaron resolverlo, ya quedó claro, genial. Entonces por ahí, bueno, cualquier cosa que les haya quedado así, que no les cierre, que pregunten, ¿sí? Yo lo que, como vi, de lo que corregí, como les decía, bueno, está el tema de la desigualdad, eso no lo pusimos como mal, simplemente lo aclaramos y ahora. Y después, bueno, algunos pusieron directamente, no pusieron la fuerza elástica, y otros, como les decía, de los que yo vi, pusieron K por delta X, al delta X le pusieron 0. Las dos formas las tomé como bien, ¿sí? Pero bueno, la forma esa de poner K por delta X y que delta X sea 0 me gustó, está buena, es una buena, se entiende que lo interpretaron bien. Ahí preguntaban una cosita respecto de los ejercicios teóricos, Ariel. Sí, eso es una buena pregunta que en todo caso habría que hacerle a Alejandro. La verdad que no sé. La verdad que no sé, no aventuraría una respuesta. Yo supongo que sí. Sí, yo estimo que sí, pero bueno. Esa es una buena pregunta para hacerla en el foro. Si cualquier duda que tengan así general y especialmente referido a la teórica, está bueno que lo hagan en el foro, ¿sí? Porque bueno, además una pregunta interesante, ¿sí? Le va a interesar a todos los que hagan el recuperatorio. Profe. Sí. Entonces, en las ecuaciones de movimiento habría que tener en cuenta la fuerza elástica, aunque sea 0, ¿no? Sí, no, a ver, lo que dije es que yo hice lo más rápido que fue eliminarla directamente, ¿no? Cuando planteé la ecuación 1, dije fuerza elástica igual a 0 y ni la puse directamente, ¿no? Simplemente lo que dije es que muchos lo que hicieron fue, bueno, poner que la fuerza elástica vale K por delta X y decir que delta X vale 0, ¿no? Entonces, por eso la fuerza elástica es 0. No, es un detalle. No se preocupen tanto por eso. Si le ponen 0 directamente y siguen operando, está bien, no se lo vamos a considerar como mal. Me gustó porque simplemente es una comprensión conceptual de lo que está pasando, ¿sí? El resorte no desaparece, sino que, bueno, no se estira. Entonces, si el delta X vale 0, ahí la fuerza elástica vale 0. Pero por ahí es una cuestión más a tener en cuenta para el final que para esto, pero nada, sí, lo quería resaltar nada. Claro, gracias. No. ¿Alguna otra duda, consulta, antes de pasar al B?
En el ítem B dice, supongo que ahora se inclina a un ángulo igual al hallado en el ítem anterior, pero más 10 grados. Es decir, a estos 21,8 le sumo 10 grados. Es decir, a esto lo pongo un poco más inclinado. Eso significa que la condición que yo planteé para este valor de ángulo es que, bueno, que la fuerza elástica valga 0 y que eso no se acelere, que estemos en el caso estático, ¿sí? Por lo tanto, si yo supero este valor de ángulo, ya no se cumplen estas condiciones. Entonces vuelvo a esta primera ecuación, ¿sí? Y planteamos ahora el caso dinámico, ¿sí? Que es lo que está sucediendo. Pero acá hay un detalle que no esperamos que lo interpreten correctamente del todo en esta instancia de la materia, pero sí está bueno que se lo digamos, lo vayan asimilando y pensando. Que es, bueno, dice, hallar el estiramiento que sufrirá el resorte hasta alcanzar el equilibrio. El movimiento es lo suficientemente lento para evitar entrar en oscilación. Esto es un concepto que por ahí lo van a trabajar más en física 1, ¿sí? Pero es un movimiento cuasi estático, es decir, no está acelerado, o sea, no voy a plantear que esto está acelerado, ¿sí? Tampoco voy a plantear que se está moviendo apreciablemente, o sea porque si no el resorte entra en oscilación, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si esto yo pum, de golpe, lo que va a pasar es que pum, de golpe lo inclino y cae la masa y bueno, alcanza el estiramiento máximo y vuelve, ¿no? Y empieza a oscilar. Bueno, eso no sucede, ¿sí? Sino que se va dando de a pasitos chiquititos, ¿no? De forma tal de que yo estoy superando este ángulo, estoy en el caso dinámico, pero de vuelta voy a considerar aceleración igual 0, ¿sí? Porque es como ir de a pasitos muy chiquititos y que de forma tal, digamos, de que me encuentro en estados de equilibrio en cada momento, ¿no? De vuelta, acá muchos utilizaron que estamos en el caso estático. Yo no lo consideramos como mal, simplemente lo aclaramos. Y nada más, ¿sí? Así que no se preocupen tanto por eso, pero bueno, simplemente se lo aclaramos para que conceptualmente lo vayan pensando. Entonces, para ese caso lo que hacemos es volver a la ecuación 1 y vamos a decir, bueno, ¿cómo tenemos peso en X menos fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Menos fuerza elástica igual 0, ¿sí? Voy planteando pequeños estados de equilibrio. Entonces, reemplazamos por las expresiones que conocemos, pues la componente X del peso será mg por el seno del ángulo, la fuerza de rozamiento dinámica es el coeficiente dinámico por la normal, y la fuerza elástica es K por delta X, ¿sí? Esto igual 0. De vuelta, como les decía, muchos plantearon que como estamos igualando a 0, no hay aceleración, entonces plantearon el caso estático, ¿sí? Fuerza de rozamiento estática en vez de dinámica, y acá pusieron, bueno, si acá ponen, claro, el coeficiente estático por la normal, están planteando el caso estático máximo, y no necesariamente van a estar en esa situación, ¿sí? En el caso de alcanzado el equilibrio, ¿no? Ahí hay un pequeño problema, pero bueno, dado... Sí, sí. una cosita aclaramos. Sí, bueno, acá se presta este tipo de confusión. Efectivamente, digamos, uno
lo pueden plantear y está bien si lo plantean, de hecho, como el máximo estiramiento posible que puede tener una vez que lo levanto eso, y que corresponde con la fuerza de rozamiento estático máxima. O sea, el planteo sería, una vez que yo elevo el 10 grados más, digamos, el plano inclinado, ¿cuánto es lo máximo que pueden estirar el resorte? Claro, ¿Sí? Y que se mantenga estático. Por lo que ya les explicó recién Ariel, eso lo puede pensar como una sucesión de movimientos suficientemente chiquitos, ¿sí? Pero en realidad están en el caso estático. Ahora, si lo plantean así con el dinámico, también se les corrigió como correcto, digamos, porque, bueno, tiene esta interpretación de transformo, de trasfondo. Así sí, que tal cual. cualquiera Y de las para dos el tema, cosas no se hagan problemas, simplemente lo planteamos como problema, ¿sí? Como discusión general, digamos, esta resolución. claro. Este, sí, justamente lo único que hay que tener en cuenta es que si ustedes reemplazan por el coeficiente estático por la normal acá, entonces están planteando el caso estático máximo, es decir, están planteando el máximo estiramiento que puede tener el resorte, ¿no? Como les decía Ernesto. Pero bueno, vamos a resolverlo así. De la otra forma sería simplemente poner el coeficiente estático acá, es lo único que cambiaría, ¿sí? Entonces conseguiríamos, en este caso, el estiramiento del resorte, digamos, para que se dé de forma de movimientos así, cuasi estáticos, o si reemplazan por el coeficiente estático, el máximo estiramiento posible para alcanzar ese equilibrio. Bueno, a ver, acá tenemos que despejar el estiramiento, ¿sí? Es lo que necesitamos. Entonces podemos pasar sumando para ese lado ese término y dividiendo por la constante elástica. Por lo tanto, vamos a tener que el estiramiento va a depender de, a ver, vamos por pasos. Vamos a poner menos muy dinámico por la normal de acuerdo a la ecuación 2 es numéricamente igual a la componente y del peso en módulo, entonces esto será mg por el coseno del ángulo. Y bueno, dividido acá, esto va a ser el estiramiento. ¿Sí? Yo puedo hacer un poquito más chica la expresión. Y vamos a decir, puedo sacar factor común mg, por ejemplo. Y bueno, va a depender de la proyección en el eje vertical y esta porción, digamos, dependiendo del coeficiente, la proyección horizontal, dividido la constante elástica. Esto va a ser el estiramiento que yo tenga. O sea, mientras mayor sea la masa que yo tenga, por ejemplo, que está ahí, bueno, mayor va a ser el estiramiento. Mientras mayor sea el ángulo, mayor será el estiramiento. Mientras mayor sea el coeficiente de rozamiento, menor va a ser el estiramiento. ¿Por qué? Porque, bueno, la fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento de la masa. Entonces, se va a estirar menos el resorte en este caso. Y mientras mayor sea la constante elástica del resorte, bueno, significa que el resorte es como más duro, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese caso, se va a estirar menos, ¿sí? Entonces, bueno, acá nos queda simplemente reemplazar porque todos los datos los tenemos. El ángulo era 21,8 más 10, lo que habíamos calculado, más 10 grados, es decir, 31,8. Entonces
sea, 0,53 por 0,3. M era 12 kilogramos, entonces 12 por 10 te queda 120 newtons. Dividido la constante elástica. La constante elástica dependía del número del DNI, en mi caso 44 newtons sobre metro, entonces vamos a tener un estiramiento de 0,75 metros. Esto va a ser mi estiramiento. Sí. Ay, iba a decir algo y me olvidé. Pero bueno, en cuanto a la unidad, ¿sí? Vamos. Y que algunos iban siguiendo muy bien el tema de las unidades y eso está muy bueno. Si ustedes, bueno, acá multiplican kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ah, eso iba a decir. Este no es un error que vi, pero sí se comete varias veces con el tema de G, ¿no? Esto lo aclaré varias veces y por las dudas ahora lo vuelvo a aclarar, si bien no vi que hayan cometido ese error. Ustedes cuando asignan, le dan los signos a cada una de las fuerzas, ahí están diciendo qué sentido tiene cada una de las fuerzas en la dirección en la que están, ¿no? Entonces, la fuerza peso, sabemos que apunta al centro de la Tierra y de acuerdo a nuestro sistema de referencia, cuando lo descomponemos, le damos el sentido a la componente X y componente Y, ¿no? O sea, le damos un signo, ¿está bien? En nuestra sumatoria de fuerzas. Cuando le estamos dando ese signo para la fuerza peso está dado por G. O sea que cuando reemplazan el valor de G acá, ya estamos hablando del módulo, ¿sí? O sea, nos reemplazamos por menos 10. Entonces, en este caso sería 12 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado. Eso me queda 120 newtons, ¿sí? Este paréntesis que estaba acá, lo voy a hacer de vuelta, me daba, estábamos hablando de 31,8. 25. Me queda aproximadamente 0,27. Es adimensional esto, ¿no? Este paréntesis. No tiene unidades. Y dividido acá, que en mi caso era 44 newtons sobre metro. Entonces, bueno, en este caso, esto era lo que me daba 0,75, había dicho. A ver. 0,75 más o menos. Y metros, porque bueno, tenemos acá una doble división, los newtons se van con newton y me queda el metro arriba. Entonces ahí queda en metros es. Bueno, de vuelta, como les decíamos, podemos plantear este caso de estiramiento, ¿sí? Para movimiento suficientemente lento y que se vaya moviendo, pero sin acelerarse y sin oscilar el resorte. Si ponía el coeficiente estático por lo normal, estamos asumiendo fuerza de rozamiento estática máxima, entonces ahí hay que tener en cuenta que lo que estamos calculando es el estiramiento máximo posible para que esto se encuentre en equilibrio, ¿sí? Pero bueno, nada, simplemente como les decía Ernesto, era aclararlo para que lo tengan en cuenta, especialmente para ir masticándolo para el final, ¿sí? Pero bueno, en el parcial cualquiera de las dos resoluciones las consideramos bien. ¿Alguna duda, pregunta? Acá sí, en esta sí tiene que haber preguntas. Sí, aprovechen porque efectivamente, bueno, esta tal vez es lo más dificultoso del parcial, así que aprovechen a despejarse de dudas. Profe, Sí. ¿podría repetir lo que dijo al principio sobre los coeficientes de rozamiento? ¿Cuál era la diferencia si usábamos uno u otro? Sí, bueno, algunos
básicamente hay dos formas, ¿no? Hubo dos formas de plantearlo. Una es utilizar la ecuación, como está acá, utilizarla así, ¿no? Fuerza de rozamiento dinámico, ¿sí? Y otra fuerza de rozamiento estática. Estática máxima, o sea, lo reemplazaron por el coeficiente estático por la normal, ¿no? Sí, una cosita, fíjense que ahí Ariel, dibujales, fíjate que si supones la fuerza de rozamiento estática máxima, y estamos suponiendo el máximo estiramiento del resorte, ajá, la fuerza de rozamiento va a apuntar en el sentido del peso, porque si está suponiendo el máximo estiramiento del resorte posible, como el movimiento tendería a ser de retorno, sí. la fuerza de rozamiento apuntaría en el sentido opuesto. Sí. ¿Se entiende? Ahora cuando haga el dibujito va a quedar más claro. Digamos, planteemos el diagrama de cuerpo libre para esta otra situación, ¿no? Tenemos el peso, que en este caso tiene su componente X y componente Y, tiene la normal, ¿sí? Y lo que dice Ernesto es lo siguiente, ¿sí? Si yo lo que estoy calculando es el ángulo el estiramiento máximo que puede tener el resorte, para que esto siga en el caso estático, ¿no? Eso significa que si el resorte tiene un poquito, un pendejésimo, un infinitesimal más de rozamiento, la fuerza elástica lo que hace es apuntar en sentido negativo a mi eje X, ¿no? Es decir, esto es mi eje X, esto es el eje Y. Es decir, eso significa que si yo estiro un poquito más esto, la fuerza va a ser una fuerza de restitución que va a intentar que el resorte vuelva a su posición natural, es decir, apunta para allá la fuerza, ¿no? Fuerza elástica. ¿Está bien? Y la fuerza de rozamiento estática tiende a oponerse al movimiento. Claro. Apunta en sentido opuesto. Ahí tenemos la fuerza de rozamiento, que nosotros la veníamos, al vector lo veníamos graficando en este sentido. ¿Por qué? Porque estábamos considerando la posibilidad de que esto empiece a moverse hacia abajo, ¿no? O sea, la fuerza de rozamiento estática apunta hacia en sentido contrario a ese posible movimiento, y en el caso dinámico también, si esto se está desplazando hacia abajo, obviamente la fuerza de rozamiento dinámica se opone a eso y apunta para allá. Y la fuerza de rozamiento, en este caso, si yo estoy planteando el máximo estiramiento posible hasta para que esto no se mantenga en equilibrio estático, si yo lo estiro un poquito más, la fuerza elástica va a ser de restitución. O sea, de hecho, el resorte ya está estirado. Entonces, la fuerza elástica es de restitución para este lado. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se va a oponer a ese movimiento. Entonces, va a apuntar, como dice Ernesto, ahora para este lado, ¿sí? Esto significa que en este planteo que está acá, la fuerza de rozamiento apunta en sentido positivo, ¿sí? Junto con la componente X del peso. ¿Está bien? Entonces, a ver. Volviendo. Teníamos dos posibilidades. Una posibilidad es plantear, el caso dinámico con aceleración cero, por lo tanto ahí reemplazo por la fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? En este caso, yo lo que estoy planteando es ese desplazamiento hacia abajo del cuerpo, ¿no? Entonces, en el plano inclinado, yo tengo el peso, tengo la normal, y el resorte se está estirando, entonces tengo una fuerza elástica para allá, pero esto se está desplazando para allá, entonces la fuerza de rozamiento dinámica apunta en ese sentido. Por eso la sumatoria de fuerzas me da estos signos, ¿no? En el eje X, ¿está bien? En este eje X. Ahora, si yo planteo cuál es
el estiramiento máximo que puede tener el resorte para que se mantenga en equilibrio estático, eso significa que yo lo estoy estirando lo más que puedo, hasta el punto en el que si lo hago un poquito más ya esto se acelera para arriba, ¿no? O sea, se rompe el equilibrio estático. Porque la fuerza elástica de restitución superaría la componente X del peso y a la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿no? Que se opone a esa restitución, a ese movimiento hacia arriba. Ahí está la diferencia, digamos, entre los dos planteos, ¿no? Planteo dinámico, el planteo del caso estático con la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Está bien? Claro, profe. Sí. Entonces, en la de fuerza de rozamiento estática máxima, la fuerza elástica, si se estirara un poquito el resorte, entonces, aún con el equilibrio estático, ¿la fuerza elástica más adelante influiría? ¿O no necesariamente? Perdón, de vuelta, a ver. Preguntar de vuelta. En ese caso de la fuerza estática máxima, más adelante influiría en la... Ah, no, ya me respondí solo ya entendí ya sé la respuesta, profe. Depende. Fíjate que justamente al ser una situación máxima es como una situación crítica. Si vos le das un pendejésimo de una pequeña patadita, digamos, o lo desplazás a penitas, vas a salir de esa situación crítica. Y acá el problema es que justamente va a empezar a oscilar y bueno, son cosas que salen de lo que estamos viendo, digamos. Claro. Pero estamos suponiendo que al ser por eso, digamos, es importante que al ser la situación crítica de ver que la fuerza de rozamiento siempre se opone a lo que tiende a ser el movimiento, digamos. Por eso la dibujás opuesta al estiramiento máximo, a la fuerza elástica que te determina el estiramiento máximo posible. Claro. En este caso, o sea, si yo lo tengo ahí estirado al máximo y le doy el máximo estiramiento y lo dejo ahí y se queda quieto, eso significa, bueno, justamente la fuerza de rozamiento está apuntando para acá porque está junto con la fuerza peso equilibrando a la fuerza elástica de restitución, ¿no? Por eso apuntaba en sentido contrario. Ya entendí. ¿Sí? Sí. Otra pregunta. Sí. En la ecuación donde la fuerza elástica máxima, que es positiva, más adelante se haría una desigualdad, ¿no? Sí, bueno, si uno plantea la fuerza de rozamiento estática, ¿no? Una vez que uno reemplaza por modo estático por normal, como en los casos anteriores que vimos, estamos diciendo, bueno, el estiramiento del resorte máximo o el estiramiento del resorte para que yo me encuentre en el caso estático tiene que ser menor o igual a tal valor, ¿no? Para que se mantenga ese caso estático. Y el caso estático máximo para la fuerza de rozamiento es el igual en esa desigualdad, ¿no? Es decir, de vuelta, como antes, como en los casos anteriores, si yo lo pongo acá como fuerza de rozamiento estática, ¿no? La fuerza de rozamiento estática tiene que igualar a estas dos fuerzas. Si yo propongo el caso de fuerza de rozamiento estática máxima, eso significa que la suma de estas dos fuerzas es menor o igual a esa fuerza de rozamiento estática máxima, y cuando yo determine el estiramiento del resorte, bueno, el estiramiento del resorte puede ser menor o igual a esos valores que están ahí. O sea, igual que en los casos anteriores, ¿no? Pero bueno, de vuelta, los que plantearon el caso estático, ¿sí? Si no le pusieron la desigualdad igual que antes, no se los consideramos como mal. Simplemente es de vuelta para que lo tengan en cuenta, ¿sí?
Ok, gracias, profe. No, no, no. ¿Alguna otra duda, consulta con esto? Bueno, si no hay duda, consulta. Yo les pasé el link de la resolución de Victoria del ejercicio 3. Ah, no, del 2. Bueno, no me acuerdo ya. Pero bueno, quedó el 3 ahí. No nos queda tiempo, pero el 3 era el más fácil de todos, ¿no? Era directamente reemplazar los valores. Entonces, nos dice que, bueno, la aceleración de la gravedad en las cercanías de la Tierra puede calcularse como G igual a M constante de gravitación sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Es una aproximación esto, ¿sí? Pero que estaba dada, o sea, esa expresión estaba dada, les daban los valores de cada una de estos parámetros y simplemente había que reemplazar y calcular el valor de G, ¿sí? Algo muy importante, por supuesto que había muy poco margen de error en este ejercicio, ¿no? Digo, si se equivocan en el valor que les da o se equivocan en las unidades, y prácticamente está mal, ¿no? Porque, digo, conceptualmente uno sabe lo que vale G, ¿no? Uno ya sabe, entonces si les da otras unidades o les da otros valores y no lo aclararon, bueno, entonces está mal, ¿sí? Lo que había que tener cuidado nada más es justamente que bueno, ir trabajando con las unidades para que bueno, finalmente les quede correcto el ejercicio, ¿no? O sea, básicamente no voy a poner los números, voy a poner las unidades, ¿sí? Tenemos, bueno, la masa era algo por 10 a la 24 kilogramos. Esto es la masa de la Tierra, digamos, la constante de gravitación es algo por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, y el radio de la Tierra es algo por 10 a la 6 metros, ¿sí? Elevado al cuadrado. Entonces, bueno, básicamente yo tengo acá metro cuadrado con metro, digamos, fíjense, en el tema de las unidades, ¿no? El tema de las unidades, bueno, si vamos operando, este kilogramo se me va por el cuadrado que está acá, ¿sí? Los metros cuadrados se me van con esos metros cuadrados, ¿está bien? Entonces, me queda simplemente newton sobre metro, sobre kilogramo, y newton sabemos que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Dividido kilogramo, los kilogramos se van y las unidades que quedan son metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Que son las unidades de aceleración que esperábamos. Si les quedaba otra, bueno, había algo mal ahí en la resolución. Si les quedaba otro valor distinto, 9,82 y pico, bueno, también había algo mal ahí, ¿sí? Y con el tema de cifras, no sé, sí, calcular con 3 cifras significativas, bueno, acá no había mucha complicación con la elección de las cifras porque no había ceros, no había nada raro, entonces quedarse con el valor 9,82, ¿sí? ¿Alguna duda les quedó con este ejercicio? Nada. Ernesto, no sé si querés aclarar algo de este ejercicio. No, nada en particular. Fíjense los órdenes de magnitud. Fíjense que hay un 10 a la 24 que está restando el 11, ¿no? 10 a la menos 11. Sí. Uh-huh. Y abajo les queda un 10 a la 12 que también queda restando. Entonces le queda 10 a la 24 menos 11 menos 12. O sea, 10 a la 24 menos 23, ¿no?
Entonces, ahí ya les da el orden, lo que es el orden de magnitud. Digo, porque a alguno que cometió un error grave, bueno, le hago cualquier cosa, pero ya lo comentaste vos, Ariel, acá no hay mucho margen, digamos, pues sabés cuánto te tiene que dar. Claro. Está bueno esto, sí, para que lo vayan tratando de entender y seguir, porque les ayuda a desconfiar por ahí de algo. Uno hace la cuenta y punto, ese es el resultado. Y no, si uno tiene la posibilidad de cuestionar su propio resultado, buenísimo, ¿sí? Porque nada, es una forma de asegurarse lo que está haciendo. Como decía Ernesto, uno hace la cuenta y por ahí les queda 982, o sea, le queda algo por 10 a la 3, qué sé yo. Y bueno, no debería pasar eso, porque si uno va siguiendo los órdenes de magnitud, lo que decía recién, 24 menos 11 les queda 13, y 6 al cuadrado es 6 por 2, sí, 6 por 2, 12, entonces nos queda 13 dividido 2, o sea, 13 menos 12 nos queda 10 a la 1, ¿no? Entonces, si la calculadora al hacerlo les dio otra cosa, bueno, pueden desconfiar de la cuenta que acaban de hacer y rehacerla, ¿no? Más allá de conocer o no el valor de G, digo, eso porque era G y uno ya sabe lo que tiene que dar. Pero si es algo que no saben lo que tienen que dar y los órdenes de magnitud en el resultado final es algo raro, ¿sí? Este ejercicio lo pueden hacer y está bueno para corroborar. Bueno, preguntas, dudas. Bueno, después no sé cómo andan con con el laboratorio, ¿sí? Cualquier consulta que tengan, nos avisan. Pero bueno, esto era lo que les queríamos mostrar respecto al parcial. Y bueno, no se confíen, ¿sí? Los que tengan que hacer el recuperatorio, practiquen, ¿sí? Hagan ejercicios, no se queden solamente con las resoluciones que le damos nosotros, sino que es un ejercicio que uno tiene que hacer, uno tiene que sentarse y pelearse con los problemas para resolverlos, porque si no es suficiente. Uno por ahí piensa que entiende cuando se lo resuelven o se lo muestran resuelto, pero la clave está en enfrentarse uno con esto, ¿no? Así que, bueno, si no hay ninguna otra duda, consulta, por hoy ya terminamos. Quedaron todos en silencio. Ok, bueno, entonces dejamos acá.